Resulta que afuera hay un viento terrible y a mí me encanta escuchar el viento cuando estoy protegida, por supuesto, por las paredes de mi casa. Disfruto mucho de hacer cosas sintiendo el ruido del viento afuera. Y acá en la Patagonia siempre hay viento. 2 por 3 hay viento. Y vientos muy fuertes. Hoy hubo una alerta meteorológico, cancelaron algunas clases en algunos lugares, porque por ahí el viento genera desprendimiento de cables o tapas de los tanques o árboles. Entonces, para cuidar a la comunidad se cancelan algunas actividades y hoy fue uno de esos días. Entonces, con ese ruido del viento, les voy a leer el capítulo 14. Espero que les resulte tan relajante como a mí. Si no, bueno, me lo hacen saber. Así no lo vuelvo a hacer. Bueno, ahí va. Capítulo 14. Todo su cuerpo se estremecía de dolor, y ella se abrazaba al árbol como si no fuese un árbol, sino su padre, al que había perdido, su abuelo, a quien no conoció, su bisabuelo, su tatarabuelo, algún hombre tremendamente viejo, llegado desde las más distantes profundidades del tiempo, para ofrecerle su cara en forma de rugosa corteza de árbol. Se giró. Los 3 hombres ya estaban lejos. Caminaban por el césped como jugadores de golf y el fusil que llevaba uno de ellos parecía, en efecto, un palo de golf. Bajó por las veredas de Petrin y en su alma quedaba la nostalgia por aquel hombre que debía haberla fusilado y no la había fusilado. Deseaba que estuviera allí. Alguien tiene por fin que ayudarla. Tomás no va a ayudarla. Tomás la envía a la muerte. Tiene que ser otro quien la ayude. Cuanto más se aproximaba a la ciudad, más nostalgia sentía de aquel hombre y más miedo tenía de Tomás. No le perdonará el que no hiciera lo que había prometido. No le perdonará el no haber sido valiente y el haberlo traicionado. Estaba ya en la calle en la que vivían y sabía que dentro de poco le vería. Le dio tanto miedo que sentía la angustia en el estómago y tenía ganas de devolver. Capítulo 15. El ingeniero la invitaba a que fuera a visitarle a su casa. Ya se había negado 2 veces. Esta vez aceptó. Almorzó como siempre de pie en la cocina y se marchó. Aún no eran las 2. Se aproximaba a la casa y sentía que sus piernas, sin atender a su voluntad, aflojaban ellas mismas el paso. Pero después pensó que en realidad había sido Tomás quien la había enviado a su casa. Era precisamente él quien le explicaba siempre que el amor y la sexualidad no tenían nada que ver, y ahora ella va a comprobar y a confirmar sus palabras. Le parece oír su voz. Te comprendo, sé lo que quieres, lo he preparado todo, llegarás hasta arriba y lo entenderás todo. Sí, no hace otra cosa que cumplir las órdenes de Tomás. Solo quiere quedarse un momento en casa del ingeniero, solo para tomar una taza de café, solo para saber lo que es llegar hasta el límite mismo de la infidelidad. Quiere empujar su cuerpo hasta ese límite, dejarlo ahí un momento, como en la picota, y después, cuando el ingeniero quiera abrazarlo, le dirá, como le dijo al hombre del fusil en Petrin, es que no es por mi voluntad. Y el hombre bajará el cañón del fusil y le dirá con voz amable, si no es su voluntad, entonces no puede pasarle nada, no tengo derecho. Y ella se volverá hacia el tronco del árbol y se echará a llorar. Capítulo 16. Era un edificio suburbano, construido a comienzos de siglo en el barrio obrero de Praga. Penetró en un pasillo de paredes sucias pintadas con cal. Unas desgastadas escaleras de piedra con la barandilla de hierro la condujeron hasta el primer piso. Allí,
Dobló a la izquierda. Era la segunda puerta, sin nombre ni timbre. Llamó con los nudillos. Le abrió. El piso se componía de una única habitación, dividida a unos 2 metros de la puerta por una cortina, que creaba así una especie de sucedáneo de antesala, en la que había una mesa con un infiernillo y una nevera. Al atravesar la cortina se encontró frente al rectángulo vertical de una ventana. Al final de una habitación estrecha y alargada, a un costado había una librería, al otro una cama y un sillón. «Es un piso muy modesto», dijo el ingeniero. «Espero que no le haya sorprendido». «No, no me sorprende», dijo Teresa mirando la pared completamente cubierta de estantes y libros. «Este hombre no tiene una mesa apropiada, pero tiene cientos de libros». Esto le resultaba simpático a Teresa y la angustia con la que había llegado se suavizó un poco. Desde la infancia considera los libros como contraseña de una hermandad secreta. Un hombre que tiene en casa esta biblioteca no puede hacerle daño. Le preguntó qué podía ofrecerle. ¿Vino? No, no quiere vino. En todo caso, café. Él atravesó la cortina y ella se acercó a la librería. Le llamó la atención uno de los libros. Era una traducción de Edipo de Sófocles. Es curioso que este libro esté aquí. Hace muchos años Tomás se lo dio a Teresa para que lo leyera y le habló mucho de él. Después publicó sus opiniones en un periódico y por culpa de aquel artículo toda su vida quedó patas arriba. Observó el lomo de aquel libro y al mirarlo se tranquilizó. Era como si Tomás hubiera dejado a propósito una huella, un recado, diciendo que todo lo había organizado él. Sacó el libro y lo abrió. Cuando el ingeniero vuelva de la antesala, le preguntará por qué tiene ese libro y si lo ha leído y qué opina de él. De ese modo, mediante una estratagema, la conversación se desplazará del peligroso territorio de un piso ajeno al mundo familiar de las ideas de Tomás. Entonces sintió una mano en el hombro. El ingeniero le quitó el libro de las manos. Volvió a colocarlo en la estantería sin decir palabra y la llevó hacia la cama. Volvió a acordarse de la frase que le había dicho al verdugo de Petrin. Ahora la dijo en voz alta. «Es que no es por mi voluntad». Creía que era una fórmula mágica que modificaría instantáneamente la situación, pero en esa habitación las palabras habían perdido su poder mágico. Incluso me pareció que aquello lo incitó a actuar con mayor decisión. La atrajo hacia sí y le puso una mano sobre el pecho. Cosa curiosa. Aquel contacto la liberó inmediatamente de la angustia. El ingeniero, al tocarla, le señaló su cuerpo, y ella se dio cuenta de que no se trataba para nada de ella, de su alma, sino única y exclusivamente de su cuerpo, de un cuerpo que la había traicionado y al que ella había mandado a recorrer el mundo junto con los demás cuerpos. Capítulo 17. Le desabrochó un botón de la blusa y le dio a entender que ella misma se desabrochara a los demás, pero no respondió a aquella indicación. Había mandado su cuerpo a recorrer el mundo, pero no estaba dispuesta a asumir responsabilidad alguna en su nombre. No se resistía, pero tampoco le ayudaba. El alma pretendía así poner en evidencia que no estaba de acuerdo con lo que sucedía, pero que había decidido mantenerse neutral. Él la desnudaba y ella permanecía, mientras tanto, casi inmóvil. Cuando la besó, los labios de ella no respondieron al contacto de los suyos, pero entonces sintió de pronto que su sexo estaba húmedo y se asustó. Sentía su excitación, que era aún mayor, porque estaba excitada en contra de su voluntad. El alma ya estaba en secreto de acuerdo con todo lo que sucedía, pero también sabía que para que durase aquella gran excitación, su aquiescencia debía seguir siendo tácita. Si dijese que sí en voz alta, si quisiese participar voluntariamente de la escena amorosa, la excitación disminuiría, porque lo que excitaba el alma era precisamente que el cuerpo actuara en contra de su voluntad, que la traicionara y que ella estuviera presenciando aquella traición. Luego le quitó las bragas y ella se quedó completamente desnuda.
El alma veía el cuerpo desnudo en brazos de otro hombre y le parecía increíble, como si estuviera mirando de cerca al planeta Marte. El resplandor de lo increíble hacía que su cuerpo perdiera para ella por primera vez su trivialidad. Por primera vez lo miraba hechizada. Todo lo que tenía de personal, de único, de inimitable, se ponía de manifiesto. No era el más vulgar de todos los cuerpos, tal como lo había visto hasta ahora, sino el más extraordinario. El alma no podía separar la vista de una marca de nacimiento, una mancha castaña, redonda, situada justo encima del vello del pubis. Le parecía como si aquella marca fuese un sello que ella misma, el alma, le hubiese impreso al cuerpo, y que un miembro extraño se aproximaba sacrílegamente a ese sello sagrado. Pero al mirar después a la cara de él, se dio cuenta de que nunca había autorizado que el cuerpo, sobre el que el alma había grabado su firma, se hallase en brazos de alguien a quien no conocía y no deseaba conocer. La inundó un odio embriagador. Reunió saliva en la boca para escupirla a la cara de ese hombre desconocido. Él la observaba con la misma avidez que ella a él. Registró la furia de ella y sus movimientos se aceleraron. Teresa sintió que desde lejos se aproximaba el placer y empezó a gritar «¡No! ¡No! ¡No!». Se resistía al placer que llegaba y al resistírsele el gozo retenido se derretía largamente por su cuerpo, porque no podía escaparse por ninguna parte. Se extendía dentro de ella como morfina inyectada en la vena. Se estremecía en sus brazos, golpeaba a su alrededor con los puños y le escupía a la cara.